Hola, bienvenidos a esta serie titulada ¿Cómo hacer una exégesis? Mi nombre es Carl Boskamp, soy profesor del área bíblica en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Les estaré acompañando a lo largo de esta serie de tutoriales. En primer lugar, queremos presentar algunas de las características que tiene este curso, comenzando por los objetivos. El objetivo principal de esta serie es ofrecer una guía breve para la realización de una exégesis en el Antiguo Testamento, la cual puede ser usada como un complemento para cualquier curso del área bíblica en el Antiguo Testamento. También a lo largo de este curso se podrán indicar otras herramientas o recursos que puedan ser empleados para ampliar la información que sea necesaria para el trabajo de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son algunas de las características que tendrá este curso? En primer lugar, ofrece una guía resumida para la elaboración de una exégesis. Esto quiere decir que nos limitaremos solo a aquellos elementos que son indispensables para poder realizar una exégesis. En segundo lugar, este curso está orientado a un público que ya posee al menos algunas nociones básicas con respecto a la naturaleza, la historia del texto bíblico y que está familiarizado de alguna manera con las lenguas bíblicas, a saber el hebreo, el arameo y el griego. Además, estos tutoriales integran un curso que incluye un manual con la ejemplificación de todo el itinerario exegético, basándonos en Génesis 22, y además de algunas horas de tutorías con el docente a cargo. Por otra parte, la bibliografía que aquí se empleará es aquella que tenemos disponible en la biblioteca Irving Moore de la Universidad Adventista del Plata, por lo tanto están accesibles al público o a los alumnos de la Universidad Adventista del Plata. Bien, a partir de aquí entonces comenzaremos a hacer una introducción de lo que tiene que ver con la hermenéutica y la exégesis. ¿Para qué nos sirve o cuál es la utilidad de ello para el estudio de la Biblia? Comencemos en primer lugar definiendo tal vez los conceptos. Hermenéutica deriva del griego o de la expresión griega hermeneutike tekné, que significa básicamente el arte de explicar, traducir e interpretar. La hermenéutica bíblica, por decirlo así, es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia empleando métodos que sean consecuentes con el objeto de estudio. Podemos también mencionar algunos detalles importantes acerca de la hermenéutica. El objetivo de la hermenéutica no debiera ser simplemente la interpretación de un texto antiguo, sino la comprensión adecuada del Dios que se ha revelado por medio de los textos bíblicos. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Tenemos el desafío en el momento de interpretar la Biblia de hacerlo lo mejor posible. Y es necesario entonces que lo hagamos con una actitud adecuada y de una manera responsable. Podemos decir también que el intérprete se encuentra en medio de dos mundos. Por un lado, tenemos el mundo de los tiempos bíblicos, con una realidad particular, con una realidad que da sentido de alguna manera a los relatos que encontramos en el texto bíblico. Así que el intérprete tiene que ser un conocedor de la cultura, del idioma, del contexto histórico en el cual transcurren los hechos narrados en la Biblia, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona que conozca los tiempos modernos y sea capaz entonces de traducir, de aplicar, de traer y hacer relevante el texto bíblico para la sociedad contemporánea. Hasta aquí hablamos de la hermenéutica, pero la exégesis es una de las herramientas hermenéuticas más importantes para el estudio de la Biblia. Nuevamente recurramos un poco a la etimología para entender el concepto de la exégesis. Exégesis deriva de una palabra griega que suena igual, exégesis. Está compuesta de algunos elementos, el prefijo ex, que indica extracción, el verbo geomai, que significa guiar o dirigir, y la terminación sis, que de alguna manera indica una acción. A fin de cuentas, entonces, exégesis significa guiar hacia afuera. Esta palabra a su vez se encuentra relacionada con el verbo geomai, que el sentido principal es el de exponer o interpretar. Así que cuando hablamos de exégesis, significa extraer el significado de un texto dado o su interpretación más adecuada.
La exégesis bíblica es una herramienta, o un conjunto de ellas podríamos considerarlo también, que empleamos para entender el texto bíblico, interpretarlo, explicarlo y aplicarlo. La exégesis de alguna manera presupone dos preguntas indispensables, dos preguntas muy importantes. Primero, ¿qué dice el texto? Cuando nos hacemos esta pregunta estamos preguntándonos acerca de su significado original. ¿Cuál fue la intención primera que tuvo el autor bíblico al escribir el texto que tenemos allí? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, en primer lugar, porque el texto bíblico fue escrito en una lengua que no es la nuestra, porque las circunstancias históricas o las circunstancias exactas en las cuales se dio el texto bíblico no nos son tan claras o tan familiares, y porque estamos hablando de una cultura también diferente. Pero la exégesis no queda solamente con esta pregunta, también se hace una segunda pregunta. ¿De qué me sirve el texto bíblico? ¿Cómo se aplica a mi vida? Así que la exégesis bíblica carecería de valor si nosotros no hacemos una aplicación contemporánea, si de alguna manera pensamos en qué nos sirve el texto bíblico hoy. Bien, podemos encontrar algunos ejemplos en la Biblia de la necesidad de entender o de interpretar el texto bíblico. Acompáñenme a un ejemplo que encontramos en Nehemías, el capítulo 8, versículo 8. Allí se dice: leían el libro de la ley de Dios claramente, dando sentido para que entendieran la lectura. Nos encontramos en una época específica del pueblo de Israel. Es la época del posexilio. Israel o los exiliados han vuelto a la tierra que les pertenecía, pero en el transcurso muchos de ellos han perdido la lengua materna, el hebreo, como la lengua de su habla. Y entonces encontramos aquí ya una primera barrera, que la gente, el auditorio, no está tan familiarizado con el texto bíblico y tampoco en su idioma. Así que allí vemos la necesidad de intérpretes, de personas que dividan, de que expliquen el texto, que le den sentido para que puedan tener entendimiento, para que entiendan aquello que se está leyendo de la Biblia. También podemos encontrar en Jesús otro ejemplo muy importante con respecto a la interpretación de un pasaje. Acompáñenme ahora a Lucas capítulo 24, el versículo 27. Se nos dice de Jesús lo siguiente: empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Es interesante porque en ese texto bíblico se emplea la palabra diermeneuon, que deriva de allí hermenéutica, ¿no? Relacionada con la palabra hermenéutica. Se hace interesante también porque la Biblia, el texto bíblico, era accesible a los discípulos. Sin embargo, aunque era accesible para ellos, no habían logrado entender los hechos de la muerte de Cristo. Así que fue necesario que Jesús le diera una interpretación correcta a ese texto bíblico para que ellos pudieran comprender qué es lo que decían acerca de su muerte y de su resurrección. También podemos encontrar en Juan, el capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: a nadie lo vio jamás a Dios. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este caso encontramos la palabra exegesato, que de alguna manera nos muestra a Jesús como el exégeta de Dios, mostrando la manera correcta de ver a Dios. Así que el texto bíblico de por sí solo no nos es tan útil, sino que necesitamos una manera correcta de leerlo o de interpretarlo. De allí la necesidad de una hermenéutica, la necesidad de la exégesis como una herramienta para la interpretación del texto bíblico. Ahora bien, exégesis es lo opuesto a la eisegesis. Mientras que la exégesis es sacar del texto la idea que está allí, la eisegesis es poner en el texto una idea ajena, extraña, que no le pertenece. En otras palabras, hacerle decir el texto lo que no dice. Por ejemplo, una lectura eisegética podría ser leer Mateo 26, 15 y decir, bueno, allí como Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, entonces hoy un cristiano, para demostrar que no traiciona a Jesús, debe llevar a las arcas de una iglesia 30 monedas del valor de un peso, por ejemplo, ¿no?
sería una lectura eisegética. O lo que ocurre normalmente, leer Daniel 12:4, donde se dice que la ciencia aumentará, y entender que ese texto me está hablando de los avances tecnológicos, del aumento de la ciencia moderna, cuando en realidad ese pasaje está hablando no de la ciencia como tal, como disciplina, sino del conocimiento, y un conocimiento focalizado en la interpretación de las profecías. Algunos ejemplos de lo que podrían ser una lectura eisegética. Bien, citando a Martínez, leo: el exégeta, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto, permitiendo que éste los modifique, parcial o totalmente, en la medida en que no se ajusten al verdadero contenido de la escritura examinada. En otras palabras, el exégeta debe subordinarse al texto. Así que la exégesis es una herramienta al servicio de la fe, porque una lectura consecuente y responsable es precisamente aquella que se hace con el espíritu adecuado. Los exégetas además deben acercarse al texto bíblico dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, que es el único capaz de guiarnos al conocimiento de toda la verdad. Por ello, Él se complace en iluminar la mente de aquella persona que se acerca al texto bíblico con la intención de entenderlo diligentemente y de hacerlo para beneficio de otras personas también. Hasta aquí fue todo. Nos vemos en el próximo video.